Bien, mis hermanos, agradecemos una vez más al Señor por una sesión más en este proceso de membresía, en este tiempo en el cual estamos meditando en el Catecismo Menor de Westminster. Y justamente ya hace unos sábados atrás, después de haber finalizado el 10º mandamiento, si me acompañan, si están con sus catecismos, por favor, después de haber acabado el 10º mandamiento, ¿sí?, desde la pregunta 82 hasta la pregunta 88, se ha entrado a un, a un espacio de estudio netamente, caracterizado porque va a enseñarnos, a mostrarnos acerca del pecado, acerca de la fe y acerca del arrepentimiento, ¿sí? Entonces, las primeras dos partes ya han sido cubiertas, ya se ha enseñado, nuestro amado hermano nos ha enseñado acerca de lo que es el pecado como tal, ¿sí? Y lo terrible y desastroso que es, no solamente para el ser humano. Y eso no se olviden, hermanos, el pecado no solamente ha afectado al hombre, sino al universo mismo. Porque eso dice Pablo, ¿no? Que la tierra espera, ¿sí?, gime a una por su redención. Vimos ese aspecto, luego pasamos a ver lo que era la fe como tal, el hermano nos explicó ya en la anterior sesión, y ahora vamos a pasar a la última parte para ya después entrar al desarrollo, ¿sí?, de unos medios que vamos a ver en un momento más, ¿sí? Pero bien, esta es la última pregunta, podríamos decir, de esta triple explicación del pecado. ¿Qué dijimos? Del pecado, de la... Hagámoslo participativo, del pecado, de la, ya hemos estudiado, del pecado, después de la fe, y ahora vamos a ver el arrepentimiento, ¿sí? Bien, entonces estemos atentos en esta noche, hermanos, para poder adentrarnos a esta pregunta. Es la pregunta 87, y vamos a leerla, ¿sí? Vamos a leerla todos atentos, por favor. Ahora sí. La pregunta 87 dice de la siguiente forma: ¿qué es el arrepentimiento para vida? ¿Qué es el arrepentimiento para vida? Bien, veamos la respuesta. Vamos a pedir a nuestra hermana Yandira si puede leer la respuesta, por favor. Respuesta: el arrepentimiento para la vida es una gracia salvadora, por la cual un pecador, con verdadero sentimiento de su pecado y comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y aborrecimiento de su pecado, se aparta del mismo para ir a Dios, con pleno propósito y esfuerzo para una nueva obediencia. Gracias, hermana. Bien, muchas veces nos hemos preguntado acerca del arrepentimiento. Miren, vamos a comenzar de una forma bastante experiencial. No sé si te ha pasado alguna vez cuando tú realmente oras al Señor, ves que has pecado, pero estás recurrentemente en el mismo pecado. ¿No se ha preguntado tu corazón, realmente me he arrepentido? Y esto es algo, por eso les digo, este aspecto del arrepentimiento, y voy a comenzar con esto, no es algo que simplemente es necesario al inicio de la fe cristiana. No, o sea, la vida del cristiano es una vida de continuo arrepentimiento, ¿sí? La vida del cristiano, hermanos, es una vida de continuo arrepentimiento. A eso llamamos mortificación, ¿sí? Entonces, nuestra respuesta a esta pregunta comienza con esto, que es una gracia salvadora. Bien, la palabra gracia, ¿sí?, creo que ya es de conocimiento un poco más común en las iglesias, pero me voy a detener brevemente en esto. El arrepentimiento, hermanos, es una gracia, es decir, es un don de Dios. Por ende, cuando alguien te regala algo, ¿sí?, tal vez has vivido esto. A ti te ha costado mucho trabajar por algo y generalmente se ven los papás con los hijos, ¿sí? Ha trabajado harto el padre de familia para regalarle algo o para darle algo, ¿sí? Le entrega. ¿Y el hijo qué hace? Muchas veces, no generalmente, pero muchas veces vemos que no lo valoran, ¿no es cierto? Y queda así, en la nada. ¿Le ha costado algo a esa persona?
de lo que le había brindado su padre? No. Y me temo, hermanos, que muchos, por eso dice que el arrepentimiento es una gracia, es un don de Dios. Muchos no sabemos cómo vamos a utilizar ese arrepentimiento que el Señor nos brinda. Y a veces incluso lo despreciamos. Pablo dice claramente en la carta a los Romanos, ¿vamos a perseverar en el pecado? O sea, si la gracia abunda, entonces ¿vamos a perseverar en el pecado? Dice, de ninguna manera. Y ese detalle, hermanos, es importante que nosotros comencemos a hablar del arrepentimiento de esa forma. El arrepentimiento es una gracia de Dios, es un don de Dios. Dios nos brinda, ¿sí? Y hermanos, el arrepentimiento ha de cuidarse como cualquier gran tesoro que tú pienses. Porque miren, como vamos a ver, naturalmente nadie puede arrepentirse por sí mismo, ¿sí? Nadie. Porque Romanos 3 nos deja bien en claro que no hay bueno ni siquiera uno. Y ese carácter de bueno, esa palabra bueno, quiere decir conforme a los estándares de Dios. Nadie es bueno. Entonces, quería comenzar en esta noche de esa forma, haciéndolo bien experiencial. Hermano, hermana, en esta noche, ¿cómo has estado tú administrándolo, vamos a llamar así, el arrepentimiento que el Señor te ha estado dando? Ahora vamos a adentrarnos un poco más. Vamos a ver ahora sí el arrepentimiento para vida. ¿Qué es esto? Bueno, hermanos, el arrepentimiento para vida se llama así, ¿sí? Porque uno, que es una gracia salvadora, como hemos leído, y es un medio necesario, ¿sí? Es un medio necesario para alcanzar, ¿qué cosa? La vida. Cuando nosotros vamos a predicar el evangelio en las calles, les llamamos al arrepentimiento, porque están muertos. ¿Sí? O sea, por eso esta pregunta, y es bien bonita, porque comienza a partir de ahí. Les he dicho que el arrepentimiento es una gracia de Dios. Dios te da el arrepentimiento. Y ahorita vamos a vernos, nos vamos a adentrar más ahí, pero tiene un objetivo principal el arrepentimiento de Dios. ¿Cuál es? La vida. Y ahí está la diferencia de las personas cuando sienten un poco de, no vamos a llamar arrepentimiento para vida, sino incluso podríamos llamarlo cargo de conciencia. Cuando alguien que no es creyente hace algo malo, dice, ay, creo que me he equivocado, mejor voy a cambiar, ¿no? Va y se muestra y dice, sí, me he equivocado, perdón, no era así. Pero ¿será que ese arrepentimiento tiene que ver con su vida eterna? Por eso el arrepentimiento para vida solamente puede provenir de Dios. Y por eso comienza así nuestra respuesta. El arrepentimiento para vida es una gracia salvadora, ¿sí? O sea, es un don de Dios para la salvación. Y salvación tiene que ver netamente con la vida, ¿sí? Bien. Ahora, esto es importante. ¿Por qué? Porque la tristeza del mundo produce muerte. Ese contraste es vital, hermanos. El Señor, cuando nos ha traído a sus caminos y nos ha dado el arrepentimiento para vida, conocemos qué es el gozo, ¿o no, hermanos? Conocemos qué es realmente estar vivo. Por eso dice el Señor, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, ¿sí? Y el que, aunque esté muerto, si crees en mí, ¿qué dice el Señor? Vas a vivir, parafraseando. Vas a vivir. Pero hermanos, dentro del mundo, ¿sí? Para distinguir este aspecto importante, el mundo siempre da tristeza y produce muerte. Y eso es lo que dice la Escritura, ¿sí? Por ejemplo, si leemos Hechos capítulo 11, versículo 18. Hechos capítulo 11, versículo 18. Y aquí vemos justamente la lectura que hemos tenido. El gozo, ¿sí?, de los hermanos, aún en ese contexto hostil todavía para los gentiles, ¿sí?,
que recién los hermanos estaban entendiendo que los gentiles eran parte del pacto, dándoles el Señor luz acerca de todo eso. Y miren, entonces oídas estas cosas, dice el Señor, callaron y glorificaron a Dios. Ahí está el gozo, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sí? Ese gozo es importante, hermanos. Y miren, si ustedes me acompañan a 2 de Corintios capítulo 7, 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10, ahí vamos a ver un contraste que les decía. 2 de Corintios 7, 10 dice la palabra del Señor, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y ahorita vamos a enganchar esa parte, ténganla en su corazón, ¿sí? Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo, ¿qué dice? Produce muerte. ¿Sí? Produce muerte. Ahora bien, como hace un momento les decía, ¿será que cualquier persona puede arrepentirse? No, hermanos. Nadie puede arrepentirse naturalmente. ¿Sí? Nadie puede hacerlo. ¿Por qué? Porque los corazones de todos los hombres y mujeres, niños, adultos, viejos, ancianos, están corrompidos y son como una piedra. Son como una piedra. Por eso la profecía de Ezequiel, miren, acompáñenme, Ezequiel capítulo 36. Esto es clarísimo, hermanos. Nunca nosotros pensemos que podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Ezequiel 36, 26 y 27. Escuchen lo que dice el Señor. Ezequiel 36, 26 al 27. Dice la palabra del Señor. Miren que está detallando aquí el Señor lo que Él hace. Voy a leer con énfasis. Dice, os daré nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Quién resalta en estos dos pasajes? ¿El hombre o el Señor? Es el Señor, hermanos. Es el Señor quien nos va a brindar el arrepentimiento. Y esto hay que dejar bien en claro. ¿Saben por qué? Porque nuestros corazones son engañosos. Va a llegar un momento, y te va a pasar, hermano. Va a llegar un momento en el que tristemente el creyente va a ser seducido y va a pensar que puede hacerlo por sí mismo. Llega. Pero ¿qué dice Pablo? El que cree estar firme, mire que no caiga. Tengas cuidado. No podemos arrepentirnos por nosotros mismos. Debemos orar para que el Señor nos dé arrepentimiento. ¿Sí? Y a partir de ahí vamos a poder entender más cosas. Si al Señor le place darte el don del arrepentimiento, ahora sí vamos a empezar a hablar de lo que continúa nuestra respuesta. El arrepentimiento, dice para vida, es una gracia salvadora mediante la cual un pecador, ahí está el asunto. ¿La gente allá afuera acepta que es pecadora? Por eso el arrepentimiento no es para quien sea, sino para un pecador. Y saben, reconocer que uno es pecador es reconocer que realmente es vil delante de los ojos de Dios. No es simplemente un error, ¿sí? No, sino que es vileza, suciedad delante de Dios. Bien, ahora sí, ¿en qué consiste este arrepentimiento para vida? Bueno, hemos dicho que es una gracia salvadora, que ningún hombre por sí mismo puede arrepentirse y que el arrepentimiento de Dios es siempre para vida, ¿sí? Mientras que la tristeza del mundo, ahorita vamos a entender esa parte, la tristeza del mundo produce muerte. Bien, ¿en qué consiste este arrepentimiento para vida? Primero que nada, consiste en
2 puntos. Primer punto, abandonar el pecado. Y en segundo punto, volverse a Dios. Esos 2 puntos tienen que ver con un arrepentimiento para vida. Abandonar el pecado y volverse a Dios. ¿Saben cuándo no es un arrepentimiento que el Señor ha dado? Cuando dices abandonar el pecado, pero no vuelves al Señor. ¿Sí? No por algo el Señor dice, ¿no? Que el espíritu sale del hombre y luego, como la haya, ¿qué dice? Vacía. Vienen otros 7 peores que él y el postrer estado de este hombre viene a ser peor que el primero. O sea, ustedes van a conocer y van a ver gente que realmente dice, incluso puede llorar. Pero si no se vuelve a Dios, ese arrepentimiento no sirve. ¿Sí? No sirve. Miren, primer punto, abandonar el pecado. Ezequiel 18:30, estábamos en el mismo libro de Ezequiel. Ezequiel 18:30, dice la palabra del Señor. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. Apártense del pecado. O sea, el arrepentimiento tiene que ver con ¿qué? Con abandonar el pecado. Bien, una aplicación experiencial. Si ustedes alguna vez han dicho que se han arrepentido y han vuelto al pecado, ¿realmente se habrán arrepentido? Según Dios. ¿Saben qué ha pasado ahí? Ustedes han tratado de arrepentirse por ustedes mismos. No han buscado al Señor para que Él te brinde el don del arrepentimiento. No te has humillado en oración y decir, Señor, perdón, pero por favor dame, quiero poder arrepentirme, no puedo por mí mismo. ¿Has hecho eso? Y eso te va a pasar siempre. Por eso te vas a quedar ahí y ahí. Y es como estuvieras subiendo por una duna de arena, ¿no? Tratas de subir y vuelves a caer, y vuelves a caer, y vuelves a caer. ¿Por qué? Porque sigues confiando en tus piernas. No buscas al Señor y dices, Señor, ayúdame a subir. ¿Por qué? Arrepentimiento tiene que ver primero con abandonar el pecado, pero volverse a Dios, no irse a cualquier otra cosa. Y volverse a Dios, el profeta Isaías dice en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esas son las 2 partes del arrepentimiento para vida. Primero, abandonar el pecado. Y segundo, inmediatamente, volverse a Dios. Yo les pregunto, miren, esta ecuación es bien sencilla. Si yo quiero abandonar mi pecado y no voy a Dios, ¿será que tengo un arrepentimiento para vida? No. Miren, si quito el abandono del pecado y quiero volverme a Dios, ¿será que Él me va a recibir sin arrepentimiento? Sin haber abandonado el pecado que tanto el Señor nos habla en su palabra que es dañino, destructor y es muerte. Estos 2 acuérdense siempre, hermanos, en el arrepentimiento para vida. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo puedo abandonar el pecado? ¿Sí? Y aquí vamos a empezar a desglosar en 4 puntos. ¿Cómo puedo abandonar el pecado? ¿O qué se requiere para abandonar el pecado? Y aquí vamos a ver 4 cosas que quiero que por favor recuerdes, anotes, y yo te aconsejo, porque realmente al poder meditar en todo esto, al estudiar y al profundizar me han servido de mucho. Y ruego que también te sirvan a ti. En primer lugar, ¿qué se requiere para abandonar el pecado? Primero, un verdadero
sentido del pecado. ¿Sí? Primero, ¿qué es? Un verdadero sentido del pecado. Ahorita lo vamos a explicar. Número 2. Una comprensión de la misericordia en Cristo. ¿Sí? Número 3, dolor por el pecado. Número 4, y esto es importante, hermanos, odio al pecado. ¿Quieres abandonar el pecado? Contempla estas 4 cosas. Bien, vayamos a desarrollarlas rápidamente. El primer punto, del verdadero sentido del pecado. ¿En qué consiste el verdadero sentido del pecado? Porque es un requisito para el arrepentimiento, hermanos. ¿Sí? ¿En qué consiste esto? Escuchen, el puritano Thomas Vincent dice lo siguiente: consiste en tal sentimiento interior, ¿sí?, de nosotros, que somos miserables, ¿sí?, y estamos en un estado bajo. La ira de Dios, la maldición de Dios y la eterna venganza del infierno está sobre nosotros, ¿sí? Hermanos, nuestros pecados están expuestos delante de los ojos del Señor. Y aquí tenemos que entender qué es el pecado. ¿Cuántas veces hemos repetido en las enseñanzas, tanto dominicales como en estas? Si yo les pregunto, ¿qué es el pecado? ¿Qué me responden? ¿Ah? Es la transgresión de la ley de Dios y falta de conformidad a la misma. Ahora, ¿será que tenemos ese concepto y lo equiparamos a que estamos bajo la ira de Dios cuando hacemos esto? La venganza del infierno está sobre nosotros y que realmente esto nos lleva a un punto de bajeza increíble. Si no tenemos ese concepto que ustedes me acaban de decir, equiparado con todo esto que les he dicho, no tienes un verdadero sentido del pecado. Sabes el concepto, pero no lo estás experimentando. ¿Sí? Ahora, ¿por qué es necesario que nosotros sintamos el verdadero sentido del pecado, valga la redundancia? ¿Por qué es necesario? Porque si nosotros realmente no experimentamos lo terrible que es el pecado en nuestro corazón, ¿sí?, no vamos a abandonar ese pecado. No lo vamos a abandonar, ni nos vamos a acercar al Señor para buscar su perdón. Mira, seamos más experienciales. El Señor dice, si tu ojo derecho, ¿sí?, te es ocasión de caer, ¿qué dice? Quítatelo. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, ¿qué dice? Quítatela. Esto claramente no ha de entenderse literalmente, pero ¿saben qué significa? En la Escritura, lo derecho significa un lugar de privilegio. Por ejemplo, Cristo está a la diestra del Padre, un lugar de privilegio. ¿Sabes qué está enseñando aquí el Señor? Que tenemos pecados, los cuales están en privilegio en nosotros. Pecados amados. Y Él dice, quítatelo. Quítatelo. Ahora hagámoslo más experiencial. Por favor, piensa y medita en el pecado amado tuyo. ¿Cuál es ese pecado? Y aquí algunas situaciones. ¿Cómo sé cuál es mi pecado amado? Primero que nada, ¿es tu primer pensamiento en la mañana o tu último pensamiento en la noche?
Y eso es evidente. Segundo, cuando tú amas algo le das mucha importancia. Con esos dos simplemente. Hay más que vamos a desglosar en sermones posteriores, pero con esos dos, ponte a pensar en tu pecado amado. ¿Sí? En tu pecado amado. Ahora, cuando tú ejecutas delante del Señor tu pecado amado, ¿tienes un verdadero sentido del pecado en ese momento? Nuestro hermano nos está enseñando en la tarde las artimañas de Satanás. Y una de ellas, ¿recuerdan cuál era? Camuflar el pecado como mostrar que no es tan grave. Y encima nosotros mismos, como dice Santiago, ¿no? Que somos tentados cuando de nuestra propia concupiscencia sale todo eso. Hermanos, sin el sentido del pecado no vamos a abandonar jamás el pecado. Tenemos que entender lo terrible que es el pecado. ¿Sí? Ahora, pasemos, bueno, obviamente, si no entendemos lo terrible que es el pecado, nunca vamos a comprender el segundo punto. La misericordia de Dios en Cristo. Me temo que muchos cristianos en la actualidad, ¿sí?, viven como cualquier católico romano promedio. ¿Por qué? Porque el católico romano promedio piensa, cuando me muera, Dios es bueno. Dios me va a perdonar. Él es amoroso, es grande en amor. Dios es amor, dice la Biblia. Y el cristiano promedio tristemente piensa así. Y no se da cuenta, ¿sí?, que, como les dije al inicio, el arrepentimiento es una gracia. Es un don. Y por ende, no comprenden la misericordia de Dios en Cristo y la pisotean. No, sí, Cristo ha muerto por mis pecados, yo ya sé, ya conozco. Si alguna vez has llegado a pensar así, de esa forma, por favor, ten cuidado. Ten mucho cuidado. Porque es necesario ahora que nosotros comprendamos, sí, la misericordia de Dios en Cristo, hermanos. ¿Por qué? Porque ahí conocemos en el Señor Jesucristo que Él es lento para la ira y grande en misericordia, ¿sí? Y que el Señor está dispuesto a perdonar, pero es más dispuesto a ser pacificado para aquellos que se arrepienten. Hermanos, nunca pasemos por alto esto. El arrepentimiento es una gracia, ¿sí? Y es una gracia la cual, si nosotros queremos realmente buscar un verdadero arrepentimiento, primero vamos a postrarnos delante del Señor y a considerar estas cosas. Un verdadero sentido del pecado. Saber que realmente qué asqueroso, terrible, sucio, vil es el pecado. Y en virtud a eso, lo que nos ha afectado radicalmente, poder comprender la misericordia de Dios en Cristo. ¿Hace cuánto tiempo deberíamos haber sido exterminados por nuestros pecados? Porque no los merecemos, ¿o no? Pero el Señor es lento para la ira y grande en misericordia. Eso debería llevar a nuestros corazones a decir, Señor, gracias, porque no me das lo que merezco. ¿Vieron? Cada punto nos va humillando más. No te va poniendo como que no, Dios, es que Dios sabe que yo soy así. No, debe llevarnos a una humillación cada vez más. Y miren, ¿qué sigue? ¿Cuál es el otro punto para humillarnos más? Dolor por el pecado. Dolor por el pecado. ¿En qué consiste este verdadero dolor por el pecado? Bueno, primero que nada tenemos que entender, ¿sí?, que el dolor por el pecado tiene que ver con tres cosas cruciales. El dolor por el pecado tiene que ver con tres cosas cruciales. Primero, si realmente vamos a sentir dolor por el pecado, es porque hemos entendido que hemos deshonrado a Dios. Segundo, realmente hemos entendido que hemos herido a nuestro Salvador.
Y en tercer lugar, vamos a entender que realmente sentimos dolor por el pecado cuando nos ha contaminado. ¿Sí? Bien, verdadero sentido del pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Cuán terrible es? Segundo, comprensión de la misericordia de Dios. Oh Señor, eres tan paciente, eres lento para la ira, pero grande en misericordia. Mira lo que he hecho. Tercero, dolor por el pecado. Miren cómo incluso emocionalmente todos estos puntos nos llevan a meditar correctamente en el arrepentimiento para vida. Tercero, dolor por el pecado. Lo primero que debes entender, ¿sí?, para que puedas abandonar el pecado es que has deshonrado a Dios. ¿Sí? Sé que muchos de nosotros, siempre desde que somos niños, ¿sí?, la mayoría, si el Señor así ha permitido, hemos tratado de agradar a nuestros papás. ¿No es cierto? Desde que somos pequeños. Tenemos compañeritos en el colegio, uno es mejor que nosotros y yo también quiero ser mejor. ¿Para qué? Para que mi papá me vea. ¿No es cierto? Hay algunos videos en internet también de niños que están en su presentación y solamente quieren que sus papás los vean. Pillan a sus papás ahí en el público y se ponen felices. Pero quiero que te pongas a pensar. Yo sé que tal vez has trabajado para que tu papá te diga, bien hijo, has logrado lo que tenías que hacer. ¿Cómo te has sentido con eso? Feliz, ¿no? Le he traído por lo menos una alegría, una felicidad a mis papás. Pero yo te pregunto, ¿cómo te has sentido cuando alguna vez le has prometido algo a tus papás y no lo has hecho? Y tus papás te dicen, mira, tú has dicho que ibas a hacer esto y no lo has hecho. ¿Cómo te has sentido? ¿Te ha dolido? ¿Cuánto más no nos va a doler, hermanos, deshonrar a Dios? No a una persona como nosotros, de carne y hueso, también pecadora, sino a Dios. Eso es dolor por el pecado. Segundo, es entender que un pecado que cometemos, ¿qué dice Isaías 53? Él fue molido por nuestros pecados. Cada pecado que cometemos, hermanos, ha herido a nuestro Señor Jesucristo. Es como nosotros hubiéramos estado ahí mismos, partícipes de ese momento tan cruento, tan terrible. Eso es dolor por el pecado. Y finalmente, tiene que estar en tercer lugar esto, no arriba. ¿Por qué? Porque ahí sí recién nos vemos a nosotros. ¿Cuánto nos ha contaminado? Miren, por ejemplo, en la época de la pandemia, ¿cuántos cuando salían a la calle se colocaban de todo, se colocaban en sus manos y se hacían en su casa, se bañaban, botaban, quemaban ropa, qué sé yo, N cosas se han hecho, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque no querían contaminarse. Y miren que somos tan ignorantes a veces que no nos damos cuenta que el pecado nos contamina peor que ese virus, peor, y lo dejamos entrar así, ¿no? Pero eso es lo que debe primar en nuestro corazón. Eso es sentir dolor por el pecado. Ahora, hace rato te dije dos cosas, te hablé en cuanto al pecado amado, aquel que está a tu derecha. Por ejemplo, escuchaba esta semana y dice, por ejemplo, a Herodes quería escuchar a Cristo, ¿sí o no? Sí, ¿no? Pero ¿qué pasó cuando Juan el Bautista le habló acerca de su Herodías? No, ahí no. Ese es tu pecado amado. Cuando se te dice que no hagas y dices, no te metas con eso, y encima tú empiezas a buscar excusas. ¿Sí? A tu pecado amado. ¿Estás sintiendo últimamente dolor por el pecado amado, hermano? Y finalmente, después, si quieres realmente abandonar el pecado, miren,
es un ejercicio continuo. Por eso les dije que no es solamente al principio, me arrepiento de mis pecados, Señor Jesús, listo. ¿Sí? No, sino que nosotros vamos a seguir creciendo, ¿sí?, para conformarnos a la imagen de Cristo. Claramente, ese primer arrepentimiento que nos lleva a la vida es suficiente para salvarnos. Pero, si aún todavía, por ejemplo, no podemos poner el ejemplo del ladrón en la cruz, porque ¿hace cuánto tiempo ya eres salvo? El ladrón no tuvo más de un par de horas. Pero tú no, ni yo tampoco. Entonces, por ende, estamos llamados ¿a qué? A una vida de continuo arrepentimiento, ¿sí? Para mortificar aquello que ha deshonrado a Dios, que ha herido a nuestro Salvador y ha contaminado nuestros cuerpos, ¿sí? Finalmente, para abandonar el pecado, ¿qué se requiere? Odio al pecado. Odio al pecado. Hermanos, el odio al pecado es un aborrecimiento interno y profundo al pecado. Ves al pecado como la cosa más odiosa del mundo, ¿sí? Así es como ves el pecado. Y lo ves como algo repugnante y sobre todo abominable ante los ojos de Dios. Eso es odiar el pecado. ¿Saben? Es fácil decir, yo ya no bebo. ¿Alguno de aquí es borracho? Nadie. No, ya no bebo. Entonces estoy bien. No, por eso te he llevado a tu pecado más querido. Aquel que cuando escuchas desde el púlpito que te dicen que no debes hacer esto, así como Herodes, prefieres que al predicador le decapitan la cabeza en ese momento antes que continúe hablando acerca de ese asunto. Te hablo de ese pecado. ¿Sí? ¿Cómo lo vas a abandonar? Medita en esto. Medita y ora en esto. Ahora bien, hay un detalle importante aquí. Es que nosotros tenemos que entender al momento en el cual el Señor, por medio de su gracia, nos brinda arrepentimiento, tenemos en cuenta estos puntos que ya les he explicado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Quedarnos ahí? No, sino tenemos que alejarnos. Alejamiento. ¿Sí? Alejamiento. Es como cuando, no sé, tú vas a una casa, sabes que el perro es malo, vas, te lastima, ¿te vas a quedar ahí? No. ¿Qué vas a hacer? Vas a tratar de alejarte lo más que puedas. Hermanos, el pecado es todo esto que les he hablado. ¿Vamos a quedarnos ahí? No, debemos alejarnos. Debemos alejarnos. Ahora bien, este detalle es importante. Los que verdaderamente se arrepienten del pecado, ¿nunca vuelven a la práctica de los mismos pecados de los que se han arrepentido? Y aquí me temo que muchos hemos caído en simplemente decir a los hermanos, bien, eso es normal, es parte porque la carne es débil. Tengamos cuidado con eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los que verdaderamente se han arrepentido del pecado, nunca vuelven a practicarlo. Y esa palabra es importante. No dice nunca vuelven a hacerlo, dice a practicarlo. Y para que entiendan que es una práctica, por ejemplo, cuando vas al gimnasio, debes practicar todos los días, ¿no es cierto? Para mejorar, para volverte más diestro. Eso es practicar. Para mejorar, hablar inglés, tienes que practicar todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, si uno realmente se ha arrepentido del pecado, no lo va a practicar. Eso dice el apóstol Juan en su primera carta. ¿Sí? No lo va a practicar, ¿sí? No lo va a practicar como lo hacía antes. Y donde alguno, después del arrepentimiento, vuelve al mismo curso del pecado, es decir, vuelve a seguir practicándolo, esa es una señal evidente que su arrepentimiento no es verdadero.
No es verdadero. Sí, no es verdadero. Ahora bien, sé que en nuestro caso no es que nunca más hemos pecado. O alguien puede levantar la mano el día de hoy, yo no he pecado. Hoy. O en las últimas 3 horas. No hay. No existe. Ahí es donde viene todo este aspecto que debemos aplicarlo. Si nosotros no estamos haciendo este ejercicio continuo, hermanos, de saber que el arrepentimiento es una gracia salvadora, que el arrepentimiento consiste en abandonar el pecado y ir al Señor, aferrarnos al Señor, y que abandonar el pecado significa estas 4 cosas, ¿sí? Y que cuando entendemos esto nos alejamos del pecado, realmente no estamos combatiendo contra el pecado. No lo estamos haciendo. ¿Y sabes cómo te das cuenta que no lo estás haciendo? Porque estás tranquilo. Te da igual. Y eso es peligroso. Déjame decirte, es peligroso. Es peligroso. Bien. Entonces, nuestra pregunta número 87 decía, ¿qué es el arrepentimiento para vida? ¿Cuál era la respuesta? Vayamos a meditarlo una vez más. ¿Qué es una gracia salvadora? Mediante la cual un pecador, teniendo verdadero sentimiento del pecado, comprendiendo la misericordia de Dios en Cristo, con dolor y por odio contra su pecado, se aparta del mismo para volverse a Dios. Y esto es importante. Con pleno propósito y procurando con esfuerzo una obediencia. Entonces el arrepentimiento para vida tiene que ver ¿con qué? Con que nuestra mente va a cambiar. ¿Sí? Vamos a hacer un ejercicio, ¿sí?, de que este estado ya no está bien. Pero no se olviden, todo eso es por gracia. Por gracia. Ahora bien, ¿cuándo es que realmente podemos decir que nos hemos entregado a la nueva obediencia? Es decir, a obedecer al Señor. Porque después que nos alejamos del pecado tenemos que proceder a escuchar al Señor y obedecerlo. ¿Cuándo? Cuando nosotros, hermanos, tengamos plenos acuerdos y propósitos según el Evangelio. Debemos equiparar nuestro sentido, ¿sí?, después de haber analizado todo este aspecto del pecado y alejarnos, ver, cambiar de enfoque y decir, bien, ahora debo vivir conforme al Evangelio. El Salmo 119, 106 dice, he jurado y lo cumpliré, que guardaré tus justos juicios. Y vas a estar más atento a lo que el Señor dice. Y saben, ese es un resultado bien notorio de un arrepentimiento genuino. Que buscas en la palabra del Señor, ahora ¿qué tengo que hacer? Esto está mal, pero entonces ¿qué tengo que hacer? Buscas, te esfuerzas para lograrlo, ¿no? Para que puedas caminar constantemente en la nueva obediencia. Y 2 cosas importantes, sin ofender a Dios ni a los hombres. Miren, Pablo, por ejemplo, en Hechos 24, 16 dice, y en esto me esfuerzo, para tener siempre una conciencia sin ofensa hacia Dios y hacia los hombres. ¿Sí? Y hacia los hombres. Oh, hermanos, que todos estos puntos de esta pregunta nos ayuden a meditar seriamente en nosotros mismos. Por eso ponte a pensar, ¿cuál es tu pecado amado? ¿Cuál es? Y tú sabes cuál es, ¿no es cierto? Tú sabes cuál es. Si no lo sabes, déjame decirte de que sigues un niño en la fe.
Este es un detalle, este es lo vamos a llamar así, un termómetro importantísimo. Porque mientras más vas avanzando en la fe, el Señor te va mostrando, te da un análisis más por medio de su palabra, quién tú eres. Y te das cuenta, es esto. Y saben, hermanos, el pecado amado tiene sus sirvientes, que son otros pecados. Vas a ver el pecado, por ejemplo, como Satanás y los demonios. A Satanás se le llama el príncipe de los demonios. Así es tu pecado amado, que está ahí y los demás otros pecados le sirven. Por eso es importante que te conozcas y que medites, que necesitas conocerte más a la luz de la palabra y buscar claramente el arrepentimiento para vida. Ahora, ¿se han dado cuenta que el arrepentimiento no es algo que el hombre puede hacer por sí mismo? ¿Y cuánto tenemos que depender del Señor? Bien, hasta ahí nuestra pregunta 87. La pregunta 88 es una pregunta introductoria simplemente. Vamos a mencionar cosas importantes y vamos a quedar ahí. Vamos a ver nuestra pregunta número 88. La pregunta 88 dice: ¿cuáles son los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Hermano Bernardo, por favor, si puedes leer la respuesta. ¿Cuáles son los medios externos por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Respuesta: los medios externos ordinarios por los que Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas, especialmente la palabra, los sacramentos y la oración, todos los cuales son eficaces para los elegidos para la salvación. Gracias, hermano. Bien. Ya hemos visto cristología, hemos visto la persona y la obra de Cristo. ¿Sí? Ese era el medio prácticamente extraordinario de Dios para salvarnos y rescatarnos. ¿Sí? Por eso el escritor de la carta a los Hebreos dice que el Señor, ¿sí?, derramó su sangre una vez y para siempre. Ese fue el medio por el cual el Señor nos compró para sí. ¿Bien? Pero nuestra pregunta nos está hablando acerca de medios ¿qué? Ordinarios. O sea, algo que es recurrente. No es que es solamente una sola vez, sino que es recurrente. ¿Bien? Ese detalle es importante. Ahora, ¿cuáles son estos medios? Son aquellos, y apunta bien esto por favor, los cuales Cristo ha ordenado. Vamos a colocar aquí medios ordinarios, medios ordinarios por los que Cristo nos comunica la redención. ¿Sí? ¿Cuáles son esos medios ordinarios? En primer lugar, como les dije, tenemos que entender que estos medios han sido ordenados, voy a escribir con mayúscula, por Cristo. ¿Sí? Son medios ordenados por Cristo. No es que la iglesia, ¿sí?, no es que a las personas se les ocurre, tal vez esto es mejor, como ahora se hace en las iglesias, ¿no? ¿Qué plan es mejor? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿O qué tal si hacemos aquel? Así vamos a traer más gente. ¿Sí? No. Estos medios por los cuales Cristo nos va a comunicar la redención, ¿sí?, son aquellos que ¿quién? Él ha ordenado. Él ha ordenado. Miren, Mateo 28:20. Vamos a pedir a nuestra hermana Daniela si puede leer Mateo 28:20, por favor. Y a nuestra hermana Maya si puede buscar 1 Corintios, capítulo 11.
versículos 1, 2 y 23. ¿Sí? Maya Daniela, por favor. Mateo 28. 20. Enseñándoles que guardaren todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bien. ¿Qué tienen que hacer los apóstoles en la gran comisión? ¿Enseñar lo que a ellos se les ocurra según la cultura o la forma que ellos vean? No. ¿Qué era? Lo que él había mandado. Eso es lo que dice. Hermana Maya, 1 Corintios, capítulo 11, versículo 1 primero. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Versículo 2. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Y finalmente versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Muy bien. Miren esos puntos específicos. A ningún apóstol se le ha ocurrido decir, estamos yendo a Grecia, ¿no? Por ejemplo, Pablo va a Grecia, va a Atenas, y los atenienses, ¿qué tenían? Tenían el arte, tenían la escultura, tenían la poesía, tenían la música, tenían el teatro. ¿Pablo utiliza eso? No. Porque él va y hace lo que Cristo le ha ordenado. Entonces, hay medios externos, ¿sí? Y ordinarios, es decir, recurrentes, por los cuales Cristo, que está a la diestra del Padre y sigue intercediendo por nosotros, ¿sí? Nos va a comunicar los beneficios de la redención. Y estas son sus ordenanzas, es lo que Cristo dijo. ¿Se entiende hasta ahí, no es cierto? Son sus ordenanzas. Ahora bien, ¿cuáles son esas ordenanzas? ¿Qué dice? En primer lugar, ¿cuál es? Gracias, hermano. La palabra del Señor. En segundo lugar, tercero, creo que voy a escribir así porque se entiende creo mejor. La oración. Ahora, hermanos, antes de entrarnos rápidamente, simplemente a describirlos, porque cada uno de estos se van a ver en las próximas preguntas, ¿sí? Antes de entrarnos a eso. Entendamos lo siguiente, una vez más. Esto dice Thomas Vincent, el puritano Thomas Vincent dice, no debemos hacer uso de ninguna ordenanza que sea designada por los hombres, ¿sí? Porque esto es una adoración vana e incluso ofensiva a Dios. Hermana Nair, si puede buscar Mateo 15:9, por favor. Mateo 15:9. Ahí está. Es una adoración vana, hermanos. Si al pastor, ¿sí?, o algún hermano se le haya ocurrido hacer algo para Dios, es en vano. Las ordenanzas son bien claras y Dios nos va a comunicar, ¿sí?, su redención. ¿Por qué? Por medios que Él ha ordenado, no por cualquier cosa. ¿Y cuáles son esos tres? Ahí está. La palabra del Señor, los sacramentos y la oración, ¿sí? La oración. Ahora, ¿por qué se llaman, sí, ordenanzas o medios ordinarios? ¿Por qué se llaman de esa forma? Bien, escuchen esto. Dice, porque el Señor no se ha limitado ni atado a sí mismo por completo a sus ordenanzas. Porque Él puede, hermanos, de una manera extraordinaria sacar a algunos del estado de naturaleza al estado de gracia, es decir, del estado del pecado al estado de gracia, como Pablo, quien fue convertido por una luz a una voz del cielo, ¿sí? Pero las ordenanzas, hermanos, las ordenanzas son, dice, el camino y medio más común de conversión y salvación, sin el uso de las cuales no podemos con buena base esperar que algún beneficio de redención sea comunicado a nosotros.
Ponle el caso del apóstol Pablo. Nadie se convierte en la actualidad de que estaba camino a Damasco, ¡pum!, la luz y ahora soy cristiano. Eso solamente ha pasado extraordinariamente con Pablo, porque era uno de los apóstoles, escogido desde el vientre, apóstol a los gentiles. ¿No es cierto? Bien. En nuestro caso no es así. Tenemos que hacer uso de los medios ordinarios para que podamos entender qué es la redención. Por eso la Escritura dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra del Señor. Viene a partir de aquí. ¿Sí? ¿Cómo nosotros somos de una forma visible recibidos en el cuerpo de Cristo? Son los medios, son los sacramentos. Y aquí vamos a ver un detalle muy hermoso, que solamente Cristo, porque Él es Dios, ¿sí?, ha cambiado los sacramentos. En la antigua dispensación los sacramentos eran que igual comunicaban, ¿qué cosa? La redención. La circuncisión era el sello del pacto de Dios, que en Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Y en la Pascua, ¿qué mostraba la Pascua? La liberación. ¿Sí? Pero Cristo, porque es Dios, hermanos, en el nuevo pacto, cambia esos sacramentos. La circuncisión era simplemente para los varones, pero el bautismo no. El bautismo es para todos, hombres o mujeres. Por eso bautizamos a nuestros hijos. ¿Sí? Porque el sacramento lo ha cambiado el Señor. Y finalmente, la hermosa cena del Señor, que ahí nos muestra nuestra unión con Él, su sacrificio. ¿Sí? Su sacrificio. Y algo importante, miren, que un medio ordinario, como el Señor nos comunica su redención, es la oración. ¿Sí? La oración. Por eso no debemos despreciar las reuniones de oración, porque es un medio ordinario por el que el Señor nos muestra todo esto. Esto es conocido como los medios de gracia. ¿Sí? Ahora bien, vamos a leer un último versículo para finalizar y darnos cuenta que estas órdenes de Cristo, y que era una práctica apostólica, se realizaban en la iglesia primitiva. ¿Sí? El pasaje más hermoso y conocido para los medios de gracia, Hechos capítulo 2, versículo 42. Hermana Jacqueline, si puede leer, por favor, Hechos 2, 42. Hechos 2, 42. Sí. Así dice la palabra del Señor. Y perseverarán en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí están los tres. ¿Sí? Eso es lo que hacía la iglesia, hermanos. Esos eran los medios de gracia. Y ahí están los tres. ¿Y por qué perseveraban en ello? Porque los apóstoles habían escuchado al maestro decir que enseñen todo lo que yo les he mandado. ¿Ok? Y finalmente nuestra pregunta, ¿cómo finaliza? La pregunta 88 del Catecismo Menor, ¿qué dice? ¿Cuáles son los medios ordinarios? ¿Cuáles son los medios ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención? Los medios externos y ordinarios por los cuales Cristo nos comunica los beneficios de la redención son sus ordenanzas. Esas son sus ordenanzas, las cuales son la palabra, especialmente los sacramentos y la oración. Ahora, escuchen esta última parte. Todos los cuales son hechos eficaces para aquellos que han sido elegidos para salvación. O sea, cualquier persona de la calle puede entrar, puede escuchar la palabra del Señor, incluso poder tomar el sacramento, incluso orar con nosotros, ¿sí? Pero que esté participando no quiere decir que sea eficaz directamente. Conocemos el llamado general y el llamado eficaz.
tomando ese principio, estas ordenanzas van a ser eficaces simplemente ¿para quién dice ahí? Para los elegidos. Uy, eso es fuerte. Eso es fuerte. Solamente los elegidos, ¿sí?, van a poder ser comunicados eficazmente de la redención de Cristo cuando escuchen la palabra del Señor. Y aquí es la primera aplicación para ir finalizando. Mira estos sacramentos. ¿Cómo los experimentas tú? Realmente cuando lees la palabra del Señor, el Señor te comunica la redención. ¿De quién eras? ¿Dónde te dirigías? ¿Cómo eres ahora? ¿Y a dónde te diriges? Cuando participas de los sacramentos, ¿por qué lo haces? ¿Por cumplir? Porque si se hace y bueno, todos hacen, yo también voy a imitar. ¿O ves la redención por medio de él? ¿Saben cuán significativo es, hermanos, cuando la iglesia presencia, por ejemplo, el bautismo de un infante? Es decir, el Señor está dando descendencia a su pueblo. Y lo estamos sellando con el sacramento de Dios, es decir, es parte del pueblo. Eso no comunica la redención del Señor. No nos comunica la cena del Señor la redención. Hermanos, eso es bien explícito. Es el cuerpo y la sangre de Cristo, la redención comprada. Y finalmente, y esto es importante, si tú no ves la redención en Cristo en tus oraciones son vanas. Vanas. Vacías. Puedes repetir muchas cosas, pero si no ves la redención, o sea, la oración no te está comunicando, ¿sí?, tu unión con Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué podemos orar? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Por qué nos escucha? Porque estamos en Cristo. Todo proviene de Él, hermanos. Entonces, si la oración no estamos viéndola así, simplemente venimos a repetir palabras, estás viniendo en vano. Y hay ahí un punto importante. Solo los elegidos del Señor, que Él conoce, y tú en el corazón, eres comunicado por estos medios que los vamos a desglosar en las próximas sesiones, la redención de Cristo. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos.